Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro reporte, en este caso en concreto, vídeo especial que te hago sobre la economía china, ¿vale? Porque habéis visto que incluso ha alimentado al mercado europeo todo el anuncio del plan de China que se publicó hace horas, bueno, en concreto se publicó el lunes por la tarde, ¿vale? O entre la madrugada del martes nuestra. Bueno, básicamente, pegó un subidón en las bolsas chinas, hizo que el Shanghai Composite subiese, hizo que el Hansen de China también subiese, el de Hong Kong subiese fuertemente. Te los he compartido además en el reporte de Money Talks y aquí lo tienes. Fíjate toda la subida que metió en el Hansen, la que metió en el Shanghai también. Fuerte. Ha perdido parte del volumen que tiene subidas. Vamos a verlo con velas más cortas para que puedas ver exactamente el impacto. Mira, ¡pum! ¿Vale? Ahora, compara el impacto con el que tuvo aquí cuando anunciaron también, en aquel momento en febrero, a principios de este año, cuando Xi Jinping además dijo que estaban planeando cómo reactivar también a las bolsas chinas, cómo reactivar al sector financiero chino, ¿vale? De toda la subida que ha traído. Bien, ahora, las claves de eso, he analizado en profundidad. He tenido la fortuna de participar en una tertulia sobre este tema y he aprovechado todas las notas que he tomado para la tertulia y he dicho, pues vamos a hacer un especial para la audiencia de Brújula de Mercados que os gusta este tipo de temas y para que estéis al día de todo el tema, ¿vale? En Money Talks. Entonces, ¿por dónde empiezo? A ver, voy a hacerlo rápido y breve, ¿vale? Tampoco quiero extenderlo demasiado, pero para que te quedes con la idea, esto ya ha ocurrido, es decir, desde el año 2023 ha habido anuncios de estímulo por parte del Banco Popular de China. De hecho, tenemos al expresidente del Banco Popular de China, Yi Gang, que ya dijo desde hace meses, ¿no?, que hacían falta medidas más agresivas para poder reactivar la economía china. Hemos hablado de los riesgos de la economía china en cuanto a consumo interno. Hemos hablado desde el año 2023. En los reportes que te sacaba en 2023 teníamos datos como por ejemplo los PPI, los índices de precio a la producción chinos, que salían negativos. Y en aquel momento decíamos, ten cuidado porque estos son riesgos deflacionarios para la segunda economía del mundo. Iba a decir la primera a nivel productivo. Segunda economía del mundo, ¿vale? Y claro, evidentemente podían generar efectos. Recientemente hemos visto que, por ejemplo, mira, la caída del crudo que tenemos aquí, el barril Brent, ¿vale? Ahora ha repuntado, hemos visto que estamos cerca de $75 el barril, ha dado la vuelta un poco, 75,19, ¿vale? Pero quédate con esta película. No, es que ha subido el crudo. ¿Y por qué ha subido? Por el plan de reactivación económico de China. Amigos, si le echáis un vistazo desde abril, creo que es, desde julio, desde abril, mira, aquí lo tienes. Desde abril, que lo tenemos ahí, ¿vale? El crudo llegó a $92. Desde abril hasta el nivel actual hay una caída de más de un 17%. Por lo tanto, en fin, el crudo no ha subido por el estímulo de China, porque evidentemente en el largo plazo lo que vemos es que el crudo ha caído. Más bien, fíjate, he anotado también por aquí, la Agencia Internacional de la Energía, en esos análisis que va publicando periódicos sobre la evolución del mercado energético a nivel global, ponía precisamente que ellos estiman que China está disminuyendo, es el principal, el que está disminuyendo su consumo energético. Y no porque sea China el único, sino porque China es el que más pesa dentro de eso. Porque en los últimos 10 años China ha constituido más del 60% del mercado de la energía, como principal consumidor, y el que más consumía energía. Ha internacionalizado el yuan en la medida en que, por ejemplo, a países como Arabia Saudita, gran productor, el protector del dólar, digamos, el socio oculto del petrodólar, Arabia Saudita, desde los años 70, ahora aceptó el vender su crudo a China, que es el principal socio que tiene como cliente, venderlo en yuanes. Por lo tanto, el mercado del crudo está cayendo porque hay menor demanda de China, porque hay una mayor exportación, aumento de la exportación y de la producción por países como Canadá, fuera de la OPEP. Pero por lo tanto, sin duda, nos establece un escenario que, como digo, en este caso, Jin Gang, expresidente, ex secretario director del Banco Central de China, que es el Banco Popular de China, ya establecía, hacen falta medidas más agresivas en lo fiscal y en lo monetario, no solamente en lo monetario, que es lo suyo, sino también en lo fiscal, más gasto, que suelten más billetes el gobierno con nuevos programas de reactivación. Y de hecho lo que insistió es que había que combatir la presión deflacionaria, la que te comenté en 2023 cuando te traje PPIs negativos en China, precios de la producción. Cuidado, porque los precios a la producción industrial son la antesala de la inflación de China. Y la inflación de China ha subido, amigos, un 0,6 en agosto. El último dato que tenemos, 0,6. Pero es que 0,6 teniendo en cuenta que los alimentos subieron un 2,8 por malas cosechas. Si quitas el factor alimentos, se te queda una inflación que ha subido el 0,2. 0,2. Ya la quisiera Europa, ¿no? El tema está en que en estos casos, mientras que el mundo occidental está luchando por contener la inflación o por intentar aparentar que la inflación ya no es un problema, China reza por generar inflación. Porque como os he repetido mil veces, la inflación no solamente es un problema, claro, para el bolsillo, porque es un impuesto oculto al consumo, bla, 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 y todo esto que ya sabemos, nos resta poder adquisitivo,
Pero por el otro lado, que no existe inflación también nos denota que hay un problema. ¿Cuál? No existe consumo. ¿Cómo va a haber inflación donde no hay transacciones? No puede generarse inflación donde no hay presión al alza sobre los precios porque no hay un consumo que lo sostenga. Por lo tanto, los riesgos de inflación de China nos muestran que hay un problema con el consumo interno de China, que en realidad es el talón de Aquiles de China, porque China lo que lleva 10 años intentando evitar es su alta dependencia del consumo externo. Su principal cliente es Estados Unidos, su mayor enemigo económico. Por lo tanto, China quiere en algún momento conseguir construir una clase media lo suficientemente fuerte para poder ir reemplazando la dependencia de demanda externa que recibe de Estados Unidos, lo cual es estratégico y además lógico. Y en este caso decíamos, esa deflación, esos riesgos de deflación te acentúan que existe un exceso de capacidad productiva en China, que el consumo no lo está absorbiendo y está vinculado al sector inmobiliario, está vinculado al sector demográfico, porque al fin y al cabo tenemos las empresas, fijaos, teníamos a Kuroda, el exdirector del Banco de Japón, diciendo, el problema de China, y te hablo de hace un mes, dos, ¿no? Al menos un par de meses, cuando el tipo dijo que los problemas de China se le recordaban a los problemas que tuvo Japón en los 90, finales de los 90, ¿vale? El 98-2012, esa crisis. Y decía, porque nosotros teníamos empresas zombie, teníamos también riesgos deflacionarios, teníamos problemas de producción y teníamos también problemas demográficos. Y en parte, aunque China no tiene un problema tan agudizado como el que tuvo Japón en ese momento, sí parece que son los mismos ingredientes, pero en cantidades mucho más contenidas. Y te explico por qué. Si te fijas en realidad, por ejemplo, las empresas zombie que alimentaban los bancos en Japón, cuando la industria de Japón de repente pinchó y ya no exportaba como exportaba y ya no funcionaba como funcionaba y ya tenía mayores competidores, en aquel momento los bancos de Japón seguían financiando a empresas deficitarias de japonesas. ¿Por qué? Porque no hacerlo significaba un impacto social muy fuerte, un aumento del paro y además asumir que el modelo económico que tenían había fracasado. Y nadie quiere asumir eso, porque implicaría muchísimo trabajo de reformular toda la economía y cambiar los sectores. En este caso, se parece a China, sí, porque en China no hay bancos manteniendo a flote empresas deficitarias de la industria japonesa, sino que en China lo que tenemos son a los gobiernos locales, que son los que en realidad están súper apalancados. Si te fijas, los programas de reestructuración, iba a decir, de fortalecimiento del sector inmobiliario y de la deuda, están enfocados principalmente a los gobiernos locales, que son los que están poniendo los billetes para que esas grandes empresas que están participadas por los gobiernos locales en China, a nivel regional, no colapsen, porque aunque sean deficitarias, si cierran, aumenta la tasa de paro regional en esas localidades muchísimo. Por lo tanto, los gobiernos locales no quieren tener ese conflicto y por lo tanto siguen manteniendo a flote empresas que no están produciendo, que son deficitarias. Tienes ese problema por un lado. Tienes también el problema del hecho de que, decíamos, cae la inversión en China. ¿Cómo no va a caer? Primero porque el yuan está en mínimos contra el dólar, bueno, está en máximos contra el dólar, que sería, como decirlo, muy débil contra el dólar. Y quien invierte en China, si 5 o 10 años después ve que, como hemos visto, que el dólar yuan, el dólar renminbi cotiza ya por encima de 7, ha llegado a estar incluso en 2022 en torno a 7,30 aproximadamente, ¿vale? Y si te metiste en la época, hace 5 años, a lo mejor, que estaba en 6 y pico, de hecho lo tenemos por aquí, ¿vale? En gráfico, para que lo veas. Evidentemente, has generado un retorno con tus inversiones en China, pero han perdido capacidad adquisitiva o generado, imagínate, una ganancia en los retornos del 20% ya, pero es que ha perdido el valor del yuan a la hora de recapitalizarlo a dólares. Ya no te dan los mismos porque el yuan ha perdido. En el momento que tú entraste hace 5 años, te daban, yo que sé, 6 yuanes por cada dólar, ¿no? Ahora te dan, tienes que devolver esos 6 yuanes más un yuan más para volver a recuperar tu dólar. Ya tienes que poner tú 7 yuanes y pico para recuperarlo. Es decir, la tasa cambiaria ha jugado en contra de la inversión extranjera. Pero es que no parece preocuparles porque el proceso que estamos viviendo creo que es más simbólico todavía. China está revertiendo los ciclos de inversión que existían hasta la fecha. Y me explico con esto. China, que ha sido el objetivo de inversión occidental número 1 a la hora de producir, Apple produce en China, casi todos producían en China por la ventaja del coste laboral que tenía. Primero, ya no es tan barata. Hemos visto que durante la guerra comercial de Donald Trump en 2018 a 2019 se barajó la posibilidad de buscar sustitutivos, como puede ser producir en Vietnam, producir en Bangladesh, que son los que le van pisando los talones a nivel industrial a China. Pero no solo eso, es que China
ahora es la que invierte, amigos. Es que China es la que anuncia ahora que va a abrir fábricas en Hungría, que va a abrir fábricas en Polonia, que va a abrir fábricas incluso en la antigua Nissan de España. Es decir, está diciendo, si vais a poner aranceles a los productos, a los vehículos eléctricos chinos, tranquilos, yo suelto los billetes, yo voy ahí y monto las fábricas. Claro, trae sus trabajadores, hay un montón de detalles que no vemos sobre todo esto. Pero el ministro de Exteriores de China ya dijo hace tiempo una frase que os traje, citada, diciendo que la paciencia se les agotaba porque iban a nuestros países, invertían en nuestros países, pagaban nuestros impuestos y todavía seguían viendo que había hostilidad hacia China. Se estaba refiriendo a las barreras comerciales nuevas que está poniendo Europa, seguida por esto, bueno, dictada para Estados Unidos, porque Estados Unidos es el primero. No olvidéis que hemos hablado de unos aranceles del 30 y pico por ciento, 38 si no me equivoco, a 108%. Y en el caso de Europa, de 38% iniciales sobre vehículos eléctricos, rebajados a 9% a, por ejemplo, Tesla en producción también en China, porque Tesla también ha abierto fábricas en China. En definitiva, el yuan cada vez más barato desincentiva la inversión en China. Además, China no parece preocuparle porque mira a largo plazo y China es la que está invirtiendo ahora fuera, no al revés. China es el principal socio inversor de África, de América Latina y en Europa. Ya acogió a Italia en 2017, aunque Meloni ya ha tratado de revertir ese acuerdo. Hace poco hemos visto al presidente de España yendo allí también para doblar el espinazo, ¿no? Y darle la mano. Por lo tanto, China, donde va a estar arrasando con su nuevo proyecto, además del Road Belt Initiative, el RBI, que establecía la mayor zona comercial de libre comercio establecida jamás en la historia. 60 y pico por ciento de la población mundial implicada en ese proyecto, ¿vale? De salir adelante. Brutal. Y creo que no me dejo ningún detalle más. Hay una cosa también instintiva. Primero, el hecho de que se esté produciendo deflación o riesgos deflacionarios, no porque te lo lleve diciendo yo desde el año 2023 con los PPIs negativos que iban saliendo, sino porque el expresidente del Banco Popular de China, Jin Gang, te dice, hay que combatir la presión deflacionaria como sea en China. Bingo, entonces estábamos acertando cuando apuntábamos en esa dirección. Pero, ¿y por qué? Porque básicamente cuando echamos cuenta y miramos los manuales de economía nos damos cuenta de una cuestión fundamental. La tasa de interés de China, que la están recortando, por cierto, a nivel de, fíjate, aquí tenemos lo que llaman el China Loan Prime Rate, ¿vale? El prime rate, la prima de interés en los créditos chinos. Lo van reduciendo para tratar de disminuir el impacto financiero que está teniendo sobre el sector inmobiliario a nivel de hipotecas y todo lo demás. Ese es su principal objetivo. Pero, insisto, cuando la inflación no es elevada y además empiezas a entrar en un riesgo deflacionario, la tasa de interés real, que al fin y al cabo lo que mide es la tasa de interés nominativa que te da el banco menos la inflación, la ausencia de inflación, es decir, cuando la inflación disminuye, ese resultado, tasa de interés real es igual a la tasa nominal menos la tasa de inflación. Si la inflación es negativa, amigos, significa entonces que no solamente la tasa de interés real sube, sino que incluso empieza a descorrelacionarse con la tasa de interés nominal. Es decir, la tasa de interés real cada vez es más elevada. Tengo una hipoteca a 30 años al 6%, por ejemplo, y resulta que mi salario crece al 2%. Deflación, ¿vale? O que incluso se contrae, porque tenemos deflación y hay cada vez menos actividad económica. Y lo que ocurre es que la tasa de interés real cada vez es mayor, porque esa inflación ya no va ajustando el resto de rentas globales, como pueden ser las rentas que percibo por el trabajo, ¿vale? Entonces, la deflación genera un efecto de mayor coste de inversión real y por lo tanto va a impactar sobre la producción. Te he mirado también el índice SP500 GSCI de metales industriales para que veamos también que han caído en lo que llevamos de año. Llegaron a caer más de un 20%, ahora están en torno a un 13,4% aproximadamente. El índice de metales industriales, que también es un indicador clave de la actividad económica de China. O sea que tienes ahí otro. Se habló también, por ejemplo, del cobre, que decían que era el nuevo oro. ¿Por qué? Por los vehículos eléctricos. Sí, eso lo dijimos hace meses y de hecho los futuros del cobre alcanzaron récords. El problema, estamos viendo cómo compañías como Volkswagen, Mercedes y otras tantas caen porque dicen que las ventas se hunden. Audi anunciaba que dejaba de producir el O2 o el como se llame, el vehículo que tenían eléctrico, ¿no? Dejaban de producirlo porque no había demanda. Y evidentemente tenemos que ver que si hay riesgo deflacionario en China es porque hay exceso de producción. Si hay exceso de producción es que el consumo no cubre lo que se está produciendo. Es decir, que le sobran coches y le sobran vehículos y le sobra producción. Y si eso ocurriese, es cuestión de meses, en el medio y corto plazo va a disminuir la demanda de cableado, ¿vale? Por ejemplo, de acero, de plástico, ¿no? O de derivados del combustible para esta producción. Por lo tanto, es muy difícil que los mercados de metales no estén reflejando ya que pueden planificar una disminución de la producción sencillamente porque no hay demanda para ella, ¿vale? Que por cierto es lo que Janet Yellen pidió, fue a suplicarles a China que disminuyesen la producción de vehículo eléctrico porque iban a hundir el mercado. Esto ocurrió hace unos meses y te lo conté también, ¿vale?
Y más cosas. Bueno, lo principal, por sentido común, el mercado de energía tampoco tira. Primero por la increíble producción de vehículo eléctrico, que tampoco va a tirar, porque estamos viendo que va cayendo en Europa la demanda. Te traje los ratios de matriculación y de la venta, ¿no? De las principales compañías europeas y su evolución publicado por Reuters. Te lo traje aquí, es que te traigo todo. No te faltan datos de nada. Esto es la Wikipedia de los mercados financieros, ¿vale? Pero también la vastísima red ferroviaria que está haciendo China, eléctrica evidentemente en su país, lo cual va a hacer que no solo ahora, sino que de cara a medio y largo plazo también disminuya el consumo de combustible para el transporte dentro del país, ¿vale? Porque cada vez tienen mayores redes ferroviarias eléctricas, son gigantescas. Así que bueno, ese es el panorama que nos espera. Kuroda advirtiendo precisamente de esto. El expresidente del Banco de Japón, coincidiendo además con Jin Gang, expresidente del Banco Popular de China, diciendo cuidado con la deflación y las políticas y las medidas que estamos poniendo no son potentes, lo suficientemente potentes para reactivar la economía china, dicho por el exdirector del Banco Popular de China, ¿vale? Bueno, ha sido un vídeo breve, pero creo que bastante rápido. Te pego un repaso de todo lo que se me ha ocurrido por el momento. Creo que no me dejó nada, ¿no? La desinversión, porque China ya no espera que se inviertan ya sabe que van a invertir en otros competidores en cuanto Donald Trump gane las elecciones. Espera al revés, invertir ella en otros. La caída de los precios industriales, la caída de la energía, que es evidente que la Agencia Internacional de la Energía ya acusa a China porque es el 60% del consumo del petróleo en los últimos 10 años viene de China y por lo tanto es ella la que puede establecer esto. Y bueno, con eso nos quedamos. Veremos exactamente el impacto que tiene. Hemos visto que las bolsas han tirado bien y que además han contagiado a las europeas, pero no os olvidéis que el efecto que tuvo incluso en febrero fue mayor que este. Y después se cayó, desafortunadamente. Por lo tanto, estaremos muy atentos. Si no estás suscrito a este canal, ya sea en podcast, en vídeo, porque también emitimos en podcast, hazlo para estar informado de todo esto, porque te lo voy contando a diario. Tanto en redes sociales, en X te publico el informe diario, como en Telegram te publico también el informe diario, y como en podcast, Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, te publico también el reporte los martes y los jueves para que puedas estar haciendo cualquier otra cosa y enterándote de cómo va el mundo, ¿vale? Nos vemos en los próximos reportes. Hasta luego.